Muy buenos días, bienvenidos a El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando con Gabriel Labrador, periodista del periódico digital El Faro. Con él conversaremos de todo, absolutamente de todo lo que usted desea conocer, porque el periódico digital El Faro siempre ha hecho la hombrada de investigar, señores, todos los temas que en alguna medida se ha puesto sobre el tapete y por supuesto con una gran valentía ir hacia adelante. Hablaremos, por supuesto, de las investigaciones de enriquecimiento del exmandatario, tanto Elías Antonio Saca, la administración de este, como también del señor Funes. Hablaremos también de una investigación del expresidente Alfredo Cristiani, por supuesto, de todo lo que está investigando la Fiscalía General de la República, y hablaremos también acerca, entre otros temas, no solo de la tregua entre los pandilleros, sobre sueldos, que también es un tema que no se va a enfriar. En segundos, aguánteme un ratito. Primero quiero saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, nos frotamos las manos y con gusto le damos la bienvenida al periodista, colega Gabriel Labrador del periódico digital El Faro. Gabriel, muy buenos días, bienvenido a tu casa. Gracias, Sergio, gracias por la invitación, un placer estar aquí. No, gracias a ti por tomarnos en cuenta. Siempre con el periódico digital El Faro hemos estado de la mano, por supuesto, indagando una gran cantidad de elementos que están en la palestra política, en la palestra pública. Arranco rápidamente y quisiera hacer rápidamente un collage, como ya lo hice anteriormente, de todos estos temas de los cuales he vinculado, pero particularmente arrancar sobre una investigación en el 2014 del expresidente Mauricio Funes y el famoso spa de la Michi, que para muchos de toda la inversión que se ha hecho ya es prácticamente dentro del erario nacional, ya representa un patrimonio nacional, como el fiscal general de la República lo dijo. En el 2014, ¿en qué consistió esta investigación, Gabriel? Básicamente fue una investigación en la que revelábamos cómo el Banco Hipotecario había favorecido a familiares de la ahora compañera de vida del presidente Mauricio Funes con un préstamo bastante cuantioso, con el que pusieron... Bueno, en aquel entonces era compañera de vida, aunque estaba casada todavía con doña Banda. Exacto. Para muchos la amante, pero le vamos a decir la compañera de vida. Sí, la verdad que ahora no tenemos la certeza de las fechas de cuándo comenzaron la relación, pero sí, en ese momento era oficial que el matrimonio seguía vigente, aunque tenía la otra pareja. En este caso, el Banco Hipotecario le dio mucho dinero a la familia de esa señorita Michelle Guzmán, y con ese dinero pudieron adquirir inmuebles. En uno de ellos se montó el spa, un spa que nunca en realidad entró a operar como tal y que en realidad reportaba pérdidas, y que para mantenerle un salario a Michelle Guzmán, la pareja del expresidente Funes, tenían que salir fondos de Capres para mantener ese spa. ¿De cuánto era el salario de esta? $10,000 mensuales. $10,000 mensuales a Michelle Guzmán. Sin generar nada el spa. Sin generar nada, y es algo que, según la Fiscalía, hay varios testigos que narran cómo el dinero salía de Capres para mantener esa operación que no tenía ningún sentido. Básicamente, según los testimonios que recabó la Fiscalía, era para mantener los caprichos o el estilo de vida que quería tener Michelle Guzmán. Ahora, ¿cómo se adquiere esta vivienda? Con un préstamo un poco arreglado en el Banco Hipotecario. El presidente del Banco Hipotecario durante la administración Funes llegó a ser alguien de confianza de... Manuel Rivera. Exacto, este señor Manuel Rivera era de suma confianza. Hoy por hoy procesado. Exacto, uno de los procesados. Manuel Rivera era
súper íntimo de Mecafé, que es otro de los procesados. Estando Manuel Rivera en el banco hipotecario, él logra darle una cantidad de préstamos a la familia política del expresidente Funes, y entre ellos préstamos para que Ada Michel tuviera su casa, para que la mamá de Ada Michel también montara un negocio de carros, por ejemplo, para que Mecafé comprara este inmueble en el que se montó el spa, que era propiedad de Latin America Spa, una sociedad creada en Panamá, que es una sociedad fantasma. De cartón. Sí, exacto. Entonces, durante la administración Funes, básicamente el dinero, la partida secreta, los gastos reservados, se canalizaba a través del banco hipotecario. Cosa distinta fue en la administración Saca, por ejemplo, que sabemos que fue a través del Banco Cuscatlán. Y esa fue la gran característica de la administración Funes, que ocupó un banco semiestatal con alguien de suma confianza del expresidente Manuel Rivera, que te digo, ya está dentro de los procesados y está acusado de lavado de dinero y de... Ahora, entiendo, Gabriel, por aquella investigación que ciertamente me di el tiempo para darle seguimiento, y es que se vinculaba a este señor Miguel Menéndez Mecafé en la vivienda también, pero que después se había, rápido y furioso, se había cancelado este préstamo en el banco hipotecario, ¿o no fue tan así? No fue tan así, de hecho, hay 14 inmuebles que se adquirieron y que en realidad eran para Mauricio Funes, pero que los adquirió Mecafé. No todos, ¿verdad? Sino que 14 inmuebles, entre ellos ranchos de playa, apartamentos, este spa, casas en Antiguo Cuscatlán, en Santa Elena. Eran viviendas que las adquiría Mecafé o las empresas que él tenía a su nombre, entre ellos Merpinza o ya te digo, Latin America Spa. Eran empresas que de repente aparecían con préstamos del banco hipotecario, con los cuales se podía adquirir una vivienda, ponerla en hipoteca, ponerle una hipoteca encima y ya con ella adquirir el inmueble. Fueron 14 inmuebles, por ejemplo, también casas en la playa, ranchos en Cangrejera. Todos los que la Fiscalía acaba de intervenir esta semana. Exactamente, con la extinción de dominio. Todo eso se adquirió de manera anómala. Básicamente la Fiscalía ha dicho que el expresidente no tenía los recursos propios para hacerse de toda esa cantidad de inmuebles, y lo que hace es hacer un análisis financiero de cuánto dinero gastó versus lo que podía los ingresos que tenía. Exacto. O sea, y es que resulta sumamente interesante porque el señor Funes decía, yo sabré cómo pagar los 3 millones de dólares que me prestaron. Ok, los iba a pagar. ¿Cuánto genera un presidente? $5,000 menos descuento. Pero ¿cómo es que llevaba ese nivel de vida? ¿Cómo es que el presidente adquirió supuestamente todo esto? ¿Cómo es que mandaba los trajes a la dry clean, por ejemplo? ¿Cómo es que le pagaba a los hijos los estudios? Porque tenía varios hijos. Pero adicionalmente dice la señora Wanda Piñato, sí, mire, mi esposo me pagó a mí las deudas porque la primera dama no tiene un salario. Entonces, ¿cómo es que le pagó las deudas y quitándole? ¿Cómo es que vivió durante todos estos 5 años? ¿Cómo es que sigue viviendo? ¿Cómo es que tenía un sueldo que él decía, mire, Jorge Hernández a mí me lo pagaba de la empresa? Es decir, hay tantas situaciones que ciertamente cuando él está bailando de pronto como que se enreda en los zapatos y se cae y se quiebra la cadera. Es decir, estoy hablando cualquier cosa, no de pronto, porque él se va enredando cada vez que habla, ¿no? Sí, hay una cantidad de dinero que la Fiscalía le acusa de haber desviado, ¿no? Que son 351 millones de dólares, de los cuales una gran parte fueron cambiados en efectivo. Es decir, está la cuenta del Tesoro Público del Estado, y de ahí hubo empleados de Capres que llegaban a retirar el dinero en efectivo. ¿Todos los miércoles al banco hipotecario en efectivo? Por lo menos 4 veces al mes. 4 veces al mes llegaban. Exacto, por lo menos. A veces llegaban 2 veces por semana, quiere decir que eran como 8 veces en un mes, a retirar cuantiosas sumas de dinero, donde ahí es difícil seguirle la pista, ¿no? Se pierde el dinero porque es dinero en efectivo, donde ya la manera de cómo seguirle el rastro es bien complicado. Ahora bien, hay testimonios, hay 102 testigos, empleados de Capres, empleados del Estado Mayor Presidencial,
gente, amigos, familiares del expresidente Funes en la que cuentan. 102 testigos. Sí. Aparte que de cuentan al unísono cómo se daban estos hechos. Exacto. ¿Han sido entrevistados por el Faro o solo por la Fiscalía? Solo por la Fiscalía, a la cual hemos tenido acceso mediante el expediente, ¿no? Algunos sí los hemos contactado bilateralmente, pero muchos de ellos obviamente, digamos, tienen mucho temor por el riesgo que supone salir dando la cara en un caso de corrupción, de aparente desvío de dinero de 350 millones de dólares. Todos ellos cuentan distintos modos operandi. Por ejemplo, había un oficial del ejército que compró armas, 80 Maida. Armas. Maida, exacto. El que ya no se presentó misteriosamente el día que tenía orden de detención. Exacto. Él compró una serie de armas, un lote de 250,000 armas. ¿Qué pasó? Que luego se las vendió a precio de me lo llevo al expresidente Funes. Bueno, fueron donaciones por $1. Por $1, básicamente. Ese tipo de triangulaciones, ¿no? O viajes. Ahora, si esta se dio, esta vinculación, ¿cómo es que el señor Munguía Payés no lo supo? Él se excusa en que para eso tiene subalternos, que digamos que él no tiene por qué meterse en asuntos del Estado Mayor Presidencial. ¿Cuántas armas fueron? 80. ¿Cómo es que 80 armas el ministro de la Defensa Nacional no se dio cuenta y eso fue a nivel de subalterno? O sea, no son pupusas las que se están tirando. Hay unas armas que sí salieron del ejército, hay otras que salieron de la Policía Nacional Civil, regalos al presidente, pero hubo otra serie que las compraron en armerías comunes y corrientes. Hay candidatos, un ex candidato presidencial de Arena, precandidato, Gustavo López Davison, por ejemplo, también le vendió armas a Maida para que al final terminaran en la mano. Aparece Gustavo López Davison, precandidato del partido Arena, vinculado supuestamente en esta línea de armas a Maida y él después a Mauricio Funes. El señor López Davison. Interesante, lo vamos a invitar para hablar a Gustavo López Davison sobre ese tema. Sí, sencillamente él vendió armas a alguien que le quería comprar. Lo que no sabía probablemente es que esas armas iban a tener como destinatario final al expresidente que tanto odio parecía tenerle a Arena, ¿no? O sea, es curioso cómo en cuestiones de negocios o de hobbies o de gustos, esas barreras ideológicas se difuminan y terminan muy cerca haciendo negocio. Perfecto. En esta investigación, Gabriel, que está realizando la Fiscalía, además de las bolsas de basura que supuestamente llegaban los miércoles, tú decís que llegaban a veces hasta 2 veces a la semana a traer fuertes cantidades de dinero, algo que me llamó muchísimo la atención es lo que tú decías, mire, y la plata, él no descartaba que podían haber entierros como los narcos, no sé por qué se me vino el tema narco, ¿verdad? Con el señor Funes, quizás porque en algún momento llevé una entrevista con el ex agente de la DEA, Danny Dalton, y él determinó que ciertamente le había patrocinado el narcotráfico parte de la campaña del señor Funes, pero no sé por qué se me vino a la mente. Pero bueno, él hablaba acerca del aeropuerto de Ilopango y las salidas constantes porque ahí no hay movimientos migratorios, y hoy nos damos cuenta donde él le compró una avioneta al hijo, algo que a título personal yo me di cuenta en su momento porque se especulaba grandemente en el aeropuerto de Ilopango, se decía que se había pagado en efectivo para callar al dueño y decirle, mire, no diga nada, pero también a mí, a título personal, me llama la atención y espero que la Fiscalía vaya a investigar, no sé si tú tenés conocimiento, porque la persona mecánico que le manejaba al señor Funes tiene un hangar con una gran cantidad de aviones y helicópteros y misteriosamente creció en una forma exponencial y el fiscal atribuye que de ahí salían los aviones para ir a dejar el dinero afuera. Muy probablemente el destino podría ser Panamá, raramente donde venía el señor Funes de reunirse con Martinelli el día que tuvo el problema del accidente, no del Ferrari, que también se dio ese día, pero ese día del accidente de las cintas y los zapatos. El 19 de febrero de 2014, exactamente, a las 2 de la madrugada. Ese hangar tiene muchas aeronaves que merecen una explicación. Ahora sabemos muchas cosas. En ese momento cabía especular sobre los viajes del expresidente Funes. Ahora sabemos que aquella foto, por ejemplo, de Walt Disney, donde aparece con la familia Piñato y él con uno de sus hijos a hombros,
ese dinero se pagó con fondos del Estado. Sí. Todo el mundo decía que, bueno, que si era un dinero propio, pues que no había que meterse en eso. Yo creo que en ese momento esa era la lectura que había que hacer. Que y mientras que quién no le se había prestado el avión. Y esa todo. sí era una duda razonable. ¿Quién le había prestado el avión? ¿Quién le había pagado? Se supo al final por la matrícula y todo, la procedencia, porque se especuló de una gran cantidad de personas. Sí, ahora, ese viaje a Disney, no sé en qué avión, o sea, con qué aeronave lo habrán hecho, pero sí es cierto que había una aeronave a nombre del Grupo Q que fue alquilada en algún momento por el expresidente Funes y Mecafé para hacer muchos viajes de placer, incluso viajes oficiales. La presidencia negó durante todos los años de la presidencia Funes el detalle de los viajes del expresidente. Nosotros publicamos allá en julio de 2014, me parece, que habían viajes que las autoridades aquí no habían registrado y precisamente eran en Ilopango. Muchos viajes también de esa aeronave a nombre del hijo Diego Funes Cañas. ¿Sí? Ajá. Sí, el esposo de Regina Cañas, la tía Bubu, que anda ahora y esa fuera del país. avioneta ahora está matriculada a nombre de una escuela de aviación, ¿no? Es una escuela de aviación local, es decir, cambió de nombre la avioneta del hijo del presidente. Y hay, por ejemplo, ayer también vimos la incautación de un yate privado, ese era de Mecafé, es decir, había una serie de todo un hangar y un lote de vehículos de todo tipo, ¿no? Aviones, cuadrimotos, vehículos que fueron comprados, ahora sabemos, según los indicios que da la Fiscalía, con fondos públicos, lo cual me parece que en su momento debimos haber sido más agresivos los periodistas para presionar sobre ese tipo de cosas, pero creo que este es un llamado de atención. Ya vamos a hablar de los periodistas, porque tú decís, tuvimos que haber sido mucho más agresivos. Sí, sí. Y es que tú te recordás que durante toda la administración y un poco antes y después del señor Mauricio Funes, yo fui con rigor periodístico muy crítico noche tras noche, porque esto era un secreto a voces, Gabriel. Lo que pasa es que investigaciones con mucha gallardía, y tú te debes de sentir muy orgulloso de pertenecer a un periódico digital como el que nosotros estamos conversando y que trata de llegar a la verdad, sea cual sea, debe de ser para ti, obviamente, en tu currículum debe de pesar mucho, pero también ese compromiso. Quiero hablar de los periodistas, porque los periodistas aquí han jugado un papel para muchos desagradable, lamentable, desastroso, porque han sido no solamente tapadera de la corrupción, sino que también han estado vinculados a ciertos ilícitos penales. Voy a ir a una pausa, regreso precisamente con ese tema, para cambiar un poco, vamos a seguir hablando de lo mismo. Pausa, esto es Al Punto con Sergio Méndez, señores, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importar de dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Gabriel, hablemos de un tema que es importante y es la ex primera dama, la señora Wanda Piñato, que ahora está en un nosocomio, pero que antes estaba en otro.
y que misteriosamente ahí andaba para arriba y para abajo, pero de un día para otro al saber que tenía una orden de detención, es decir, que iba a audiencia, fue sábado, se fue a meter a un hospital y se sentía mal misteriosamente y luego se fue para otro hospital cerca de Santa Tecla, de aquí del lugar donde nosotros estamos desarrollando la entrevista. Hay un testigo que yo me he dado cuenta de la fiscalía, si me equivoco me corrige, que con nombre y apellido habla acerca de que la señora Wanda Piñato sí tenía un sobresueldo debajo de la mesa, ¿verdad? Es decir, la persona que se da baños de pureza, que de pronto está hablando que se le rompieron la camisa porque ella no podía poder sustentar sus gastos, que el señor Funes se los pagaba, etcétera. Pero adicionalmente también hemos visto en una investigación donde tenía, aparte de la familia Piñato, en un edificio muy exclusivo, Terra Alta, si no me equivoco, y que le pagaba $17,000 mensuales el señor Funes porque le cuidara a uno de sus hijos, la cual misteriosamente los dos ya se fueron del país, fíjese, raro. Cuénteme cómo está ese tema de toda la investigación en torno a la señora Wanda Piñato. Ok, sí, esta es una investigación que publicamos en el Faro hace unos 10 días, me parece. Publicamos sobre un apartamento que fue adquirido por una de las sociedades del amigo del presidente Funes, Mecafé, para comprar este apartamento en Terra Alta. Este es el cuarto edificio más alto de San Salvador, está cerca del redondel Masferrer y resulta que entre $15,000 y $17,000 iban a parar a los cuñados de Mauricio Funes, es decir, la hermana de Wanda Piñato y el esposo de esta, para mantener al hijo, ¿no? Eran entre $15,000 y $17,000. Con fondos públicos, por supuesto. Ahora ¿verdad? se sabe que son fondos públicos. Antes habían vivido en otro lado, según uno de los testigos, pero después terminaron viviendo en Terra Alta, en un apartamento cuyo alquiler suele rondar los $2,000, según uno puede ver en distintos sitios de clasificados. Pero ese apartamento fue comprado, ¿cierto? Fue comprado. Ahora, yo en aquel entonces me di cuenta de eso, y es algo que yo lo dije en Televisión Nacional, y me di cuenta que raramente como que lo empezaron a vender. ¿Verdad que sí? ¿Cómo fue eso? Cuénteme, ¿por qué así rápidamente empezaron a ver? Creo que es como que se dieron cuenta de eso. Sí, hubo varios traslados, ¿no? Eso, digamos, que no lo tengo tan en detalle. Lo que sí sé es que antes esta pareja de brasileños, Thiago Vasconcelos y Cristina Piñato, familiares directos de Wanda Piñato, que andaban en el viaje de Disney. También. Bonito, ¿cómo no? Y aparecen también no sé por qué razón, aparecen en un libro de memorias o una memoria de labores de Ciudad Mujer. Cuando Wanda Piñato es galardonada en Naciones Unidas por el proyecto Ciudad Mujer, ella elabora un libro y aparte de las fotografías del proyecto Ciudad Mujer, de repente aparece una fotografía con Thiago Vasconcelos, Cristina Piñato y el hijo. O sea, una foto que no le ha sentido. Sí, fuera de contexto, sí, no encaja. Pero en todo caso, ellos dos también gastaron más de $300,000 en viajes. 108 viajes entre los dos a distintos destinos, sobre todo Brasil, pero hay un viaje a Liberia, por ejemplo, que no, digamos, ¿por qué tienen que ir a Liberia con fondos públicos? Ahora, es también la familia la familia política del expresidente Funes, es decir, la mamá de Wanda Piñato también viajó, el papá de Wanda Piñato también, el papá de Mauricio Funes también, la mamá de Mauricio Funes también, los hijos, todas las parejas. Es, creo que, lamentable la cantidad de viajes que se hacen y que digamos que no representan un beneficio directo a la ciudadanía, ¿no? La señora Piñato tenía un sueldo debajo de la mesa. Exacto, eso es lo que dice uno de los testigos criteriados, que en realidad su cargo no era tan ad honorem, sino que tenía un sobresueldo que no sé. Cuando la ley no lo faculta para eso. Yo creo que hay un limbo, pero lo que sí es que si todo funcionario recibe ingresos por el trabajo que hace, debe reportarlo y al menos declarar impuestos sobre ellos. Si no lo hace, es una típica evasión, es un delito. Y aparte que es bastante cuestionable éticamente hablando en un país con tantas carencias y con tanta impunidad, siento yo. O sea, además que
si los políticos hablan de que hay que ser transparentes, hay que ser, digamos, apegados al sentir del pueblo, no tienen que estar cobrando por debajo de la mesa. Ok, Lava Jato. Hay varios testimonios. La señora Wanda Piñato sí, nos lleva para Brasil. Exacto. ¿Cómo no? Ella aparece en testimonios recabados por la Fiscalía de Brasil, de los que fueron los publicistas de Mauricio Funes, sí, como la persona que gestionó o que cabildeó para que hubiera financiamiento en el tramo final de la campaña de Mauricio Funes, de Odebrecht, claro, mediante la filial que tenían en Panamá. Entonces, entraban en 2009, ya en la recta final de la campaña, Funes estaba quedando sin dinero, estaban ganando las encuestas, pero necesitaban el último empujón y se les había acabado el dinero. Estos testigos, Joao Santana y Mónica Moura, en la Fiscalía de Vicente, hoy criteriados. Y además fueron condenados, no, ¿sí? Mónica Moura y el esposo. Y Joao Santana están condenados a 8 años de prisión en Brasil. Ellos narran cómo Wanda Piñato llegó a Brasil o gestionó, digamos, una reunión y imploró para que hubiera $3 millones para... Pero ella lo niega, dice que le da amnesia, que no se acuerda. Que es una mentira de sí, la derecha de Brasil. Y hay criteriados y toda la situación, ¿verdad? Sí, ahora, la figura de criteriados también es cuestionable porque uno puede, digamos, pensar de que el criteriado quiere salvarse a toda costa y dirá... Sí. Pero recordemos que las fiscalías lo que suelen hacer es escuchar al criteriado y de ir a comprobar. Es que ese es el requisito del criteriado, ir a comprobar, y si no, el juez no lo autoriza. Exacto. Entonces habrán cosas que sí tienen todo el sentido del mundo. Perfecto. Y eso es lo que la Fiscalía tiene que terminar de sustentar. Ok, Gabriel, voy a compartir el tradicional collage de noticias que hemos articulado mi productor precisamente para seguir conversando sobre los temas más importantes acaecidos en los últimos días y que se extraen, por supuesto, de la tabla, la madera, diario1.com. Fiscalía gira orden de captura en contra del señor Mauricio Funes, la Michi y la familia. Entre las órdenes de captura hay contra la actual pareja del expresidente Adam Michel Guzmán, su hijo Diego Funes y demás familia. También hay orden de captura en contra de Regina Cañas, conocido como la tía Bubu. Expresidente Funes pagó sobresueldos a diputados a cambio de favores. El expresidente de la República, Mauricio Funes, habría sobornado a varios diputados de la Asamblea Legislativa con dinero proveniente de fondos públicos. ¡Ay, Dios mío, señores! Capturan a Mecafé, empresario vinculado a corrupción en la administración del señor Funes. Tengo más noticias, por supuesto. Presidencia Cristiani sacó 5.5 millones de la partida secreta al cierre de su quinquenio. De esto vamos a hablar y es que resulta sumamente importante porque no solamente estamos hablando del expresidente Flores criticado, el expresidente Saca, sino el expresidente Alfredo Cristiani. Un informe de Casa Presidencial enviado a Fiscalía confirma que la presidencia del señor Cristiani sacó 5.5 millones de dólares en los últimos 5 meses de su gestión. El expresidente recibió la porción más grande de este pastel, del que también se sirvieron el vicepresidente Francisco Merino, cuestionado por enriquecimiento ilícito, el exdirector de la OIE y el secretario de Comunicaciones, Cristiani, dice que su gobierno utilizó fondos de la partida secreta para la negociación de los acuerdos de paz. ¿Qué clase de negociación? ¿Y por qué 5.5 millones de dólares? Si negoció, quiere decir que le salpica a los firmantes de los acuerdos de paz, tanto del FMLN como de Arena. ¡Ay, Dios mío! Con este tema, 5.5 millones del señor Cristiani. Coménteme. Esta es una investigación que publicamos también y que básicamente mete al señor Cristiani al club de la partida secreta. Es, digamos, que hasta ahora no se había mencionado su nombre como parte de las presidencias que habían ocupado esta partida secreta. Un informe de la presidencia elaborado con ayuda del Ministerio de Hacienda, que tuvo acceso a los servidores antiguos,
de informáticos, ahí aparece que en los últimos 5 meses de la administración Cristiani, es decir, entre enero y mayo de 1994, a la partida secreta entonces, que se llamaba partida de gastos reservados, se dirigieron 5.5 millones y aparecen centenares de cheques que fueron dirigidos con nombre y apellido a Alfredo Cristiani, a Mauricio Sandoval, que fue el director de la policía y director del OIE, también al vicepresidente de la República, Francisco Merino, actual diputado del PCN, también a Mauricio Alchur, que era secretario de Comunicaciones de la presidencia Cristiani, y parte de los hallazgos, porque los entrevistamos a ellos para ese reportaje que publicamos en El Faro, fue que nos comentaban que ese dinero lo habían ocupado para los acuerdos de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero, o sea, básicamente firmar la paz fue algo muy costoso. El presidente Cristiani no me quiso detallar, por ejemplo, en qué se había gastado ese dinero, si, por ejemplo, había indemnizaciones para los firmantes o para los militares. No tenemos ese detalle por ahora, pero sí sabemos que, por ejemplo, me imagino que las reuniones que tuvieron en Chalatenango, en diversos países, se pagaron con esa sí, partida. pero no 5.5 millones de dólares. No. Ahí hablamos también del OIE, del batallón presidencial, de la creación del OIE, de hecho, de la Secretaría Nacional de la Familia. Todo eso implicó grandes gastos. Ahora, es curioso, hay una contradicción en la versión del expresidente Cristiani. Cuando le pregunté, él me dijo que en todos sus 5 años había recibido 4 millones, a ritmo de 822,000 al año. Pero eso no coincide con la versión en papel que tiene el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía y la Presidencia de la República. Que fueron los últimos meses. Que fueron, solo en los 5 meses finales de la administración recibió 5 millones, 5.5 millones. Es decir, hay algo que no cuadra. Y yo insisto, tenemos que exigir a las autoridades de la República que investiguen el destino que tuvo la partida secreta en todas las administraciones. No podemos decir de entrada que todo es una corrupción. Habrán gastos que sí fueron legítimos. Ahora, Gabriel, parece que toma forma todo lo que dijo en la Asamblea Legislativa el señor Francisco Flores. Cuando él dijo, no, mire, si es que esto lo hacía todo mundo, los expresidentes anteriores también lo recibieron. Parece que el difunto señor Flores ciertamente les puso el dedo en la llaga en su momento y advirtió abiertamente todo lo que se había estado realizando, número uno. Y número dos, también llama mucha la atención con relación al tema de los acuerdos de paz, porque hasta este día los desmovilizados de ambos bandos nunca se les reconoció absolutamente nada. Exacto. La partida secreta existe de los gobiernos militares, desde que existe en la ley algo que se llama Disposiciones Generales del Presupuesto. Ahí había un artículo, el artículo 57, que decía que había unas comisiones político-militares que se podían, que estaban exentas de cualquier control. Quiere decir que un presidente podía decir que cierto gasto de dinero era para comisiones de orden político-militar y no rendir cuentas de eso. Perfecto. Eso es de los años 80. Ok, voy a otro tema porque quiero ir avanzando. Dentro del Partido Arena también se esbozó un listado de firmas, de documentos sobre sueldos. ¿De dónde proviene esta situación y qué tan veraz es? Porque muchos han dicho, no, yo no quiero hablar, otros sí, y otros me han tratado como abogado que soy de convencer que ese tema era legal y desde ya le estoy dando la noticia. Eso es ilegal, señores, porque no estaba contemplado y un funcionario dentro del presupuesto no se pagaban impuestos, se daba en efectivo y un funcionario solo puede hacer lo que la ley le dice y la ley no dice eso, señor. Cuénteme. Exacto, el presupuesto general de la Nación estipula cada uno de los salarios de todos los funcionarios. Entonces, si no, ¿para qué hacemos presupuesto? Exacto. ¿Y para qué lo aprobamos? Fuera de eso, cualquier ingreso es ilegal. 8 funcionarios de la administración Saca admitieron, bueno, algunos repitieron en la administración Funes, todos ellos, 8, admitieron que recibieron un sobresueldo de entre $2,000 a $10,000. ¿Quiénes son ellos? ¿Podemos conocer los nombres abiertamente? Está Benjamín Sestoni, que fue en la administración Saca, es abogado, que entiendo, fue director de transporte del viceministerio y fue director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. También está la responsable del programa de Red Solidaria, Cecilia Gallardo,
entonces decano, ahora está divorciada. Ella recibió un salario de $1,000 de la partida secreta y otros 5,000 de sobresueldo para gastos de representación, dice ella. También está, a ver si no me equivoco, está Delmer Rodríguez, que fue viceministro de Seguridad. También está el exdirector de la policía y ex viceministro de Seguridad, Rodrigo Ávila, actual diputado de Arena. También está, si no me equivoco, se me han olvidado ahorita varios nombres. Son 8, a ver, Rodrigo Ávila. Bueno, los podemos buscar. Bueno, ya vamos a ver porque tenemos mucho que conversar para ver si se acuerda un ratito. Sigamos adelante, o sea, y todo esto está documentado, que en efecto las firmas que han andado girando, toda esta gente recibía sobresueldos. Exacto, ellos narraron lo que recibían a la Fiscalía General de la República. Ante los medios puede ser de que ellos... Que lo nieguen, ¿verdad? Negarlo, no, yo no voy a hablar de eso. Para variar, como siempre hacen. Exacto. Incluso, un pequeño paréntesis, la actual administración de Salvador Sánchez Serén hay indicios suficientes como para creer que todavía sigue pagando sobresueldos. Le pregunté al viceministro de Seguridad Ciudadana, Raúl López, si podía decirme si él recibió un sobresueldo. Me dijo que de ese tema no podía hablar. Porque es del gabinete de seguridad. ¿Y cuál es el problema? Sí, no sé. Ok, ahora, en la época del señor, pero iba a terminar la idea, porque tengo otra... Sí, porque ya me acordé que también estaba el ex viceministro de Educación, que cuenta cómo la señora, que fue la ministra de Educación de Tony Saca, la señora esta que ahora está con Carlos Calleja, la del Canal 33, ¿cómo se llama? Darling Mesa. Darling Mesa. Que acaban de andar ahorita en el Mundial. Ella le pagaba el sobresueldo al viceministro de Seguridad. ¿Ella le pagaba el sobresueldo al viceministro? Al viceministro de Educación, en su despacho. O sea, ese tipo de cosas. También René Mario Figueroa. ¿Eso lo dijo el viceministro de Educación abiertamente? Eso lo dijo en su testimonio a la Fiscalía. Ajá. Que tanto Darling como él a veces recibían los sobresueldos, ya sea en el despacho de él o en el despacho de ella, que el dinero llegaba en un sobre al Ministerio de Educación y que ahí lo repartían. También René Mario Figueroa, él dijo que no recordaba cuánto era el sobresueldo. ¿Y que ella es la jefa de campaña de Carlos Calleja hoy por hoy? Darling Mesa, sí, pero René Mario Figueroa también, que fue ministro de Seguridad. ¿Él recibía también? Recibía también sobresueldo, es parte de los que recibía. Y él dice que no se acuerda en cuánto era lo que recibía y que lo ocupaba por... Él dice que no se acuerda. Que no se acuerda. Un sobresueldo durante 5 años, ¿no te acordás? Exacto, o sea, yo creo que fue una estrategia de él, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, voy a admitir, pero no todo. Es decir, el viceministro de Educación llegó a recibir $302,000 libre de impuestos en creo que 40 meses que estuvo, no me acuerdo cuánto estuvo en la administración pública. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, de estos 8 funcionarios, el que menos recibió fue Delmer Rodríguez, porque estuvo apenas 6 meses en el cargo. Sí, me recuerdo, los últimos meses. Pero, y fue una negociación en la que él entró con Elmer Chalet. Digamos, él dijo que necesitaba... o sea, yo creo que hay casos donde hay que evaluar con pinzas. Yo creo que él... pues sí, recibía un salario mayor cuando era técnico del despacho que cuando le dijeron vas a ser viceministro. Él necesitaba cubrir unos gastos, ¿no? Entonces negoció mejor su salario. Ahora, esto era real, era una práctica común y era real, ¿cierto? Exacto. Magnífico. Voy a otro tema. Panama Papers. Los Panama Papers, eso es una publicación que hicimos en El Faro. Tuvimos acceso a los Panama Papers, en los que mencionábamos muchos personajes. ¿Cómo quiénes? Como por ejemplo, bueno, Ernesto Mason, diputado de Arena, que tiene unas empresas en los Panama Papers. Ahora, Ernesto Mason, yo recuerdo bien su caso, él asegura que en el funcionamiento de las empresas es normal tener offshore para el normal funcionamiento de una empresa. El punto es que, bueno, el dinero se fuga, es como la fuga de cerebros, pero en este caso es fuga de capital. También aparecía Mecafé, de hecho, con unas offshore en Panamá,
En los Panama Papers también aparecía... Y el aeropuerto de Ilopango viajaban bastante a Panamá. Casualmente, ¿no? Y el dinero de las bolsas de basura no sabe para dónde agarraron. No, yo creo que ese raro, dinero ¿verdad? se quedaba aquí. Sí, cómo no. Había otros personajes de la vida política. Este buffet de abogados de los Panama Papers tenía muchos clientes aquí. Yo creo que, bueno, en la investigación está en el periódico, ahí están los Panama Papers, incluso publicamos los Paradise Papers, que son otra fuga de un buffet que trabajaba para clientes offshore. Y bueno, es algo que creo que hay que cuestionar mucho. Pero habían empresarios también. Sí, lastimosamente la memoria me está fallando. Vamos a otro tema, y otro de los temas dentro de todo este entramado de lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, también es importante decirlo, y es que aparece precisamente aquella investigación que ustedes hicieron sobre el expresidente Elías Antonio Saca. Yo me recuerdo que ustedes en su momento dieron datos muy concretos y tiempo después se da la investigación y se da la detención en la precisamente trama esta que nosotros conocíamos como el expresidente Elías Antonio Saca. Cuénteme. Sí, durante la administración de Elías Antonio Saca, las empresas de radio que él tenía tuvieron un crecimiento exponencial en sus ingresos y ganancias, sobre todo. Ninguna corporación de radios tuvo ese comportamiento tan exitoso entre 2004 y 2009. El grupo Samix y varias radios del expresidente Saca, que ya no estaban en manos de él, sino que las pasó en nombre de su hermano, tuvieron una inyección de flujo bastante grande, básicamente por venta de publicidad. Como son contratos privados, no sabíamos de quiénes eran los clientes, pero veíamos una curva totalmente ascendente. Había una multiplicación de hasta por 16 las ganancias de las radios del expresidente Saca. Eso fue lo que publicamos en su momento, en el año 2013, 2013, que contábamos que esas empresas, como ningún otro momento en su historia, habían tenido un flujo de capital tan grande, y la sospecha era de que todos esos contratos venían de Casa Presidencial. Ahora sabemos que fue así. Y que habían triangulaciones, ¿no? Habían triangulaciones con otras agencias de publicidad que ahora también están siendo procesadas. También publicamos que una de esas empresas que recibieron mucho dinero, resulta que compraron una mansión en el volcán. Allá está el fondo, el volcán. Sí. Que ahora tiene un juzgado de extinción de dominio. Exacto. Esa mansión... Y que ha sido saqueada por el vandalismo cuando tiene la protección de la policía. Sí, el deber objetivo de cuidado. Raro, ¿verdad? Sí, muy raro. Raro. Habría que investigar eso, porque sí hay fotografías donde se ve un desmantelamiento. O sea, cuando yo vi las imágenes, yo no sabía si era la casa del señor Saca, que todavía no ha terminado el procedimiento en el juzgado de la extinción de dominio, o era Changayo, allá donde tienen el montón de carros deshuesados, que también le corresponde a la policía. Raro, ¿verdad? Sí. Esa mansión le costó 2.1 millones a la empresa esta del expresidente Saca. Enfrente de esa mansión también compró un terreno por $500,000 y donde montó básicamente un campo recreativo, una cancha de fútbol, unas glorietas, y ahí básicamente era la zona de reunión. Aguánteme un ratito porque quiero regresar al tema del señor Saca y a los periodistas. No quiero que se me vaya ese tema, por favor, téngalo ahí en su corazón y en su mente. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional.
Mr. Donut, la gran variedad. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su preferencia. Quiero hablar rápidamente del del caso del señor Saca, como lo habíamos estado hablando en el segmento anterior, y es que se determinó por parte de la Fiscalía un órgano de prueba, ahorita en el caso que ya subió al Tribunal de Alzada en vista pública, sobre una auditoría donde de Casa Presidencial se habían trasladado fondos hacia el Partido Arena, ¿cierto? Cuénteme. Exacto. Hubo un peritaje en que se determinó que de Casa Presidencial salieron 8 cheques por un total de $400,000 en el año 2005, me parece, 2005-2006. El expresidente Saca justificado que de Capres salieron dinero hacia Arena por algo muy absurdo, que es que supuestamente Capres tenía que pagarle la seguridad al presidente, o sea, que Capres tenía que pagarle a Arena para que Arena contratara guardias de seguridad para que le dieran, digamos, cobertura o lo protegieran durante las giras que hacían en el territorio. Algo muy extraño, $400,000 que supuestamente Arena también reintegró en alguna parte. Es un dinero que no tiene mucha explicación de por qué sale en tiempo de campaña. Y él mismo era el presidente del COENA, era comandante general de la Fuerza Armada, era el presidente de la República. Sí, concentró mucho poder, ciertamente, Cierto. como ningún otro presidente. Ya por 2007 eso fue totalmente demasiado descarado y muchos empresarios comenzaron a exigirle que dejara el partido para quedarse con el gobierno, pero aún así no lo hizo. También el dinero se supone que entró en efectivo a Arena, aunque eso es una investigación que la Fiscalía tiene abierta. O sea, no solo son los $400,000 que entraron a Arena en cheques, sino también hubo una gran cantidad de dinero en efectivo que hay que investigar. Perfecto. Se supo también de transferencia de fondos del expresidente Saca hacia Mauricio Funes, y Mauricio Funes, cuando llega a la presidencia, hacia el señor Saca. Sí, ahora, eso es un desvío que se da en los últimos días de la administración Saca, ¿no? Que viene $1 millón, se abre una cuenta privada, de la cuenta del Tesoro Público de Capres se transfiere $1 millón a esa cuenta, y ya cuando estaba Funes en el poder, Saca ya era un expresidente, de esa cuenta privada comienzan a salir a cuentagotas grandes cantidades de dinero a las empresas del expresidente Saca. En total fueron como $983,000 que terminaron en las empresas de Saca. Fue una triangulación bastante curiosa, creo yo. Que, digamos, ¿dónde no entra esta vinculación hacia Jorge Hernández? Jorge Hernández fue un periodista que fue ciertamente amigo de los dos expresidentes, tanto de Antonio Saca como de Mauricio Funes. Él se supone que contrató como consultor al expresidente Mauricio Funes al salir de la presidencia, y de esa manera fue que Funes justificó ciertos ingresos que no había podido justificar en la investigación que estaba haciendo Providad. Entonces Jorge Hernández sirvió como una especie de justificador de los ingresos del expresidente Funes. Ahora, Jorge Hernández también aparece mencionado en los papeles
como un periodista que ciertamente trató de amoldar la opinión pública a favor de los expresidentes. Eso dicen algunos testigos, y cuentan que él recibía dinero para eso. ¿Siendo entrevistador? Siendo entrevistador y director de noticias del TCS. La revista Factum, que es un medio digital parecido al Faro, hermano del Faro, diría yo, que son muy buenos, publicaron esa investigación en la que aparece que Jorge Hernández recibía dinero precisamente para tener una opinión favorable sobre la gestión tanto de Saca como de Funes. Habían viajes que Jorge Hernández hacía junto al expresidente Saca bajo esta idea de que él estaba haciendo cobertura de lo que hacía el expresidente. Por ejemplo, hicieron un viaje a Irak. Recordemos que en aquellos años El Salvador con el batallón, tropa, ¿no? Claro, la Fuerza Armada. Exacto. Se supone que Jorge Hernández iba en cobertura, en misión para ver cómo estaban las tropas, pero ahora sabemos que esos viajes también eran un poco de placer, ¿no? Y aparte de eso, era un poco un mecanismo para lavarle la cara al expresidente Saca de las cosas que hacía. Digamos, la invasión a Irak no es algo que en la opinión pública a nivel internacional se mire tan bien, pero por ejemplo Jorge Hernández se encargaba de decidir o de parecer que eso estaba bien y que hacía una cobertura favorable porque recibía maquillar dinero. el gobierno. Exacto. Ok, perfecto. Esto me lleva a otro tema, donde entran los famosos periodistas, que hay que decirlo honradamente, Gabriel, esta profesión es realmente una profesión hermosa, pero muchos, y uno sabe quiénes son, o sea, no nos vamos a estar engañando, y la población salvadoreña sabe quiénes son, aquellos periodistas que prostituyen esta profesión y que han sido tapadera de una gran corrupción, y que yo invito al fiscal general de la República para que le dé hasta el tope tipo la ofensiva final y que llegue de verdad a procesar a todos aquellos tipos que en algún momento han venido a entorpecer el trabajo realmente de los medios que lo nosotros somos. ¿Cómo es que se vincula, cómo es que se maneja este tema? Contame. En los juicios que han habido, en las audiencias judiciales que ha habido, algunos de los involucrados han mencionado que hasta periodistas recibieron dinero de los fondos públicos de la partida secreta. Lastimosamente aquí no hay nombres concretos que uno pueda ver, un papel donde diga sí, tal persona, tal persona. Lo único que sabemos es lo que está en ciertas actas del caso en el que Jorge Hernández dice que él... Hay una clave, Jorge Hernández no lo admite, sino que hay un testigo criteriado de clave Olimpo, que dice que Jorge Hernández, como director de noticias de TCS, recibía no solo un sobresueldo, un soborno básicamente de Capres, sino también seguridad del PPI, básicamente por limpiarle la cara al expresidente. Es el único nombre concreto que se sabe. La revista Factum también publicó que este diputado Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, también recibió dinero, y él justifica diciendo que era porque trabajaba con una agencia de publicidad y que le hacía la campaña Arena, pero lo cierto es que recibió dinero de Capres también. Y trabajaba en la policía, en un tema que para la administración Saca era bastante, importante. Factum menciona a dos periodistas. Sí, Raúl Beltrán Bonilla y Jorge Hernández. Falta por conocer tantos otros nombres, porque muchos funcionarios dicen que sí se pagaban sobresueldos. ¿Qué pasa con un listado, Gabriel? Y yo te lo quiero pedir, no un listado, como 8 listados que andan ahí, como que es carta interminable al niño Dios, donde meten a unos, ponen a otros. ¿Qué tan ciertos son esos listados? Yo no puedo dar fe de esa lista, no sé de dónde salieron. Sacado. No tengo idea, la he visto publicada en blogs, ¿sí? en redes sociales. Me parece que es una construcción que se ha hecho a partir de una lista de periodistas que viajaron con el expresidente Saca y Funes a misiones, por ejemplo, cuando el presidente iba a la ONU, o por ejemplo cuando iba a Brasil, por ejemplo, a reunirse con el presidente Lula. Habían periodistas que viajaban con ellos para dar cobertura. Pero no hay un listado que yo haya visto en los papeles judiciales de periodistas con nombre y apellido. ¿Hay algún criteriado que ha dado a conocer todos esos nombres o de dónde sale? Porque
Hay un criteriado que menciona los nombres de los periodistas que viajaron, pero ¿Y en base a qué los menciona? ¿Cuál es el objetivo? A que ese criteriado también viajó, o sea, pero no, digamos... Pero el hecho que viajaron, dice, viajaron pero recibían sobresueldo. Eso no lo dice, se solo mencionan en el viaje. Hasta ahora no hay ninguna claridad sobre la lista de periodistas que recibían dinero. Ya te digo, solo la clave Olimpo, que es un criteriado que menciona... Es lo único que se sabe de eso ahorita. Oficialmente. Me tengo que ya terminar, sin embargo, ¿qué pasa con Luis Martínez? El ex fiscal que él después dijo, es que yo también recibía sobresueldo. Funes lo negó para variar, él niega hasta a su mamá, de pronto si es necesario, pero la doctora María Isabel Rodríguez dijo, no, mira, a mí me pagaban. Sobre eso, ¿qué pasa con Luis Martínez? Luis Martínez es un caso de estudio, creo yo, porque representa un funcionario fuera del Ejecutivo que recibía dinero. Era el fiscal general, exacto, que no quería investigar el Chaparral. Y que no quiso investigar muchas cosas. Y que también negociaba con todos los partidos para su reelección. Él recibió un sobresueldo, lo justificó así ante probidad, digamos, es un soborno básicamente, obviamente ilegal, que él admitió ante probidad, y también hubo otros ministros del FMLN, el caso de la doctora Rodríguez, que fue, digamos, ella no sabía que estaba en una entrevista en vivo y lo dijo, después no se pudo echar para atrás. Pero incluso ahora, ya mencionaba el caso de Raúl López, el viceministro de Seguridad, yo le preguntaba si recibía sobresueldo, por algún motivo no me quiso dar ninguna respuesta, dijo que por ser del gabinete de seguridad no podía contestar. Yo le pregunté específicamente sobre su cartera. Él, durante la administración Funes y Saca, se demostró que funcionarios del gabinete de seguridad recibían sobresueldo, que yo quería saber si él también. Perfecto. Me dijo que no. Y para terminar, ¿qué pasó con la tregua? Porque al final aplaudían y todo el mundo, y el señor Funes fue él, básicamente tuvo conocimiento, se ha dicho claramente eso. Sí, digamos, que ahí es un claro ejemplo de cuando un político trata de no caerle mal al pueblo. Pero ¿cómo es que el señor Funes venía, arremetía contra los demás, estaba saqueando, porque es el saqueo público, pero a la misma vez nos dejó empoderadas a las maras, cosas? Ahora, eso, o sea, empoderar a las maras, sí, habría que hacer un gran estudio sociológico, criminológico de si las pandillas eran más peligrosas antes o lo que sea. Lo que sí es cierto que Funes planificó y creó el caldo de cultivo ideal para que se entablara una negociación como nunca antes entre las dos pandillas y el gobierno como mediador, incluyendo a la Iglesia Católica. Y el señor Munguía Payés tenía conocimiento. Exactamente. Todos estos funcionarios, el exdirector de centros penales, todos ellos pues participaron de este engranaje que digamos, ciertamente le dio un cariz político a las pandillas como nunca antes se había visto. Habría que ver cuánto de la situación actual de seguridad está relacionada a este pacto. Perfecto. Gabriel, llegamos al final. Debo de agradecerte que nos hayas visitado en esta tu casa. Vamos a seguir tocando tu puerta, como siempre lo he hecho, y hemos conversado abiertamente con el Faro. Esta clase de periodismo es la que a mí me encanta tradicionalmente, así como el trabajo que está haciendo el fiscal general de la República, que hay que apoyarlo, hay que con mucha gallardía, al igual que ustedes también, y hay que seguir empujando nosotros esta carreta. Muchísimas gracias, te agradezco. Gracias, y vamos a seguir, por supuesto, pidiéndote que nos acompañes. Un gusto, y cuando quieran aquí estamos para hablar. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que tenga un día espectacular. Será hasta mañana, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.